Hermano Nazón, lo que está hablando hoy en estas 2 semanas, no lo está hablando para el cuerpo ministerial. No le está diciendo al grupo de ministros que haga negocios, que se superen materialmente, porque nosotros ya tenemos de parte de Dios una herencia. De parte del hermano Nazón no hay permiso para que ningún ministro tenga un negocio o quiera buscar una prosperidad material enredándose en los negocios del mundo, de la vida. No. Pero que es familiar, pero que es muy cercano, pero que es pastor. Ningún ministro tiene permiso de dedicarse a las cosas materiales. Todos los que ministramos en el servicio de Dios, nuestra vida debe de estar entregada al 100% a servir a la iglesia de Dios. El obispo de Hermosa Provincia en Guadalajara se ha convertido en enemigo declarado, enemigo acérrimo, así también y obstáculo mayor de nuestra fe y nuestro apóstol, y todo por interés bastardos, obviamente monetarios, con desmedida ambición, sobre lo cual nuestro Señor Jesucristo predicó al respeto. E incluso ahora pretende promover a alguien de su descendencia a un alto puesto en el Poder Judicial Federal mexicano, y esto representaría a todas luces un problema mayúsculo para los justificables en virtud de la fe que profesan, ya que la Constitución mexicana prevé que el gobierno mexicano y los 3 poderes que lo componen no deben de estar ligados a ninguna corriente de pensamiento religioso. El gobierno de la Unión debe de ser laico. Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. Comenzamos primeramente con una introducción de un audio del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, en el cual él prohibió a los ministros cuando él habló referente a una presentación apostólica sobre la prosperidad de la iglesia. Ahí él dijo claramente que estaba prohibido a los ministros que buscaran la prosperidad y lo material aquí en la tierra. Como también escuchamos al principio a nuestra compañera Gaby Carrizosa, perteneciente al Ministerio Internacional de los Derechos Humanos, donde ella narraba y daba una introducción de este programa. Vamos a hablar de este tema el día de hoy. Primeramente quiero presentar a nuestros compañeros que están con nosotros del Ministerio Internacional de Derechos Humanos, licenciado Santiago Peña y también la licenciada Gabriela Carrizosa, quien saludo. Muy buenas tardes, por favor preséntense cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, licenciado, muy buenas tardes, amable auditorio de Emblemas de México. Nuevamente con un tema muy importante que está pasando en la Iglesia del Señor, y nosotros vamos a establecer los principios básicos, no establecidos por nosotros, sino establecidos por un apóstol del Señor. Le damos la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paso el micrófono a mi compañero. Buenas tardes, amable auditorio. Buenas tardes, licenciado Daniel Cruz Benítez, que nos permite trabajar otra vez aquí con este gran tema que hemos de exponer delante de ustedes, auditorio, y agradeciéndoles también porque nos siguen aquí en Emblemas de México. Buenas tardes a todos. Agradezco aquí a los compañeros del Ministerio Internacional de Derechos Humanos, quien ha trabajado también con un servidor, tanto al licenciado Santiago Peña y licenciada Gabriela Carrizosa. Hemos trabajado en varios temas. Hace unos días también le entregamos a la presidenta de México un documento importante en defensa del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Sin embargo, pues todo este trabajo hay personas que siempre nos han atacado, nunca están conformes. Nosotros seguimos trabajando, pero esta persona que mencionó la licenciada Gabriela Carrizosa, este obispo nos sigue atacando, sigue mandando a personas a amenazarnos, sigue mandando a personas a poner malos comentarios en las redes sociales sobre nuestras personas. Y el día de hoy, precisamente, también haciendo este programa y haciendo aclaraciones, ya que los medios de comunicación, por culpa de este obispo Nicolás Menchaca, y digo su nombre porque es la verdad, este personaje tiene mucha culpa de que estén criticando al apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, en todos los medios de comunicación. Y yo quiero también contestarle a los medios de comunicación: es mentira que el apóstol de Jesucristo, esta persona y a otros ministros que se están candidateando para puestos públicos, él jamás
juez les ha dado autorización. Precisamente por esa razón pusimos desde un inicio en una transmisión que él mencionó que estaba prohibido a los ministros buscar estos cargos, buscar la prosperidad material. Y precisamente a los medios de comunicación les decimos, en primer lugar, el apóstol está en una prisión. Él está incomunicado. Nosotros mandamos abogados internacionalistas a la cárcel de Chino, California. Los abogados nos comentaron que no hay visitas, no hay cartas, no hay llamadas que le permitan al apóstol de Jesucristo. Y precisamente nosotros aclaramos a los medios, no le echen la culpa al director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Nazón Joaquín García, de esto que está pasando. También nosotros conocemos las leyes, conocemos aún la Biblia. El maestro de maestros, Señor Jesucristo, él mencionó en la Biblia, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En la Biblia, a través de la escritura, de lo que dijo la enseñanza el Señor Jesucristo, él hizo una separación de la iglesia y el Estado. Así como también presidente de la República, don Benito Juárez, que en el año de 1857, conjuntamente con varios reformistas y liberales, ellos separaron la iglesia y el Estado, porque no debe de ser eso. Los ministros no deben de candidatearse para cargos públicos o políticos. También vamos a hablar de las leyes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 130 que habla referente a este tema. También la compañera licenciada Gabriela Carrizosa nos va a hablar de lo que es la ley de las asociaciones religiosas y de culto, donde establecen que los ministros no deben de buscar candidaturas. Y ahora también la hija de Nicolás Menchaca se está promoviendo para un cargo público, que fue lo que leyó la compañera Gabriela Carrizosa al principio, porque dice claramente la ley que ningún ministro debe de hacer proselitismo para ningún candidato, y él está haciendo proselitismo con su hija. Él está ocupando todo el aparato religioso de allá de la ciudad de Guadalajara para apoyar a su hija, y esto no debe de ser. Ya vimos tres bases fuertes: al apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, que él claramente prohibió a los ministros este tipo de actos. Por otro lado, el Señor Jesucristo también mencionó una separación de la iglesia y el Estado, y las leyes de la República Mexicana también lo prohíben. Todo lo que dicen los medios en contra del director de la iglesia es mentira. Él jamás ha autorizado a nadie para que ocupen estos cargos. Por eso es necesario hacer este programa, hacer estas aclaraciones que el día de hoy vamos a ver. Pues voy a pasar el micrófono al licenciado Santiago Peña, que también nos ha preparado sobre este tema del artículo 130, y a la licenciada Gabriela Carrizosa, que también nos va a hablar de estos artículos de la ley de asociaciones religiosas y de cultos. Les paso el micrófono, compañeros, por favor. Sí, licenciado, gracias. Bueno, de acuerdo a los tres principios básicos que estableció nuestro Señor Jesucristo de la iglesia y la política, el Señor Jesucristo dijo ahí en Mateo 22:21, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y el apóstol del Señor ha prohibido y ha dicho que ningún ministro, tenga el cargo que tenga, puede ocupar un cargo político. Él lo ha dicho y lo dijo en un tema muy relevante. ¿Por qué lo dijo? Porque relativamente ya establecido lo que dijo el apóstol Samuel, cuando dijo que los tres peligros principales de los ministros era el hinchamiento, de que ellos pudieran tener esa relación dentro de la iglesia con ciertas mujeres. También es algo que prohibió el apóstol Samuel Joaquín. Él lo prohibió, y el apóstol Nazón Joaquín lo está estableciendo, que ningún ministro puede ocupar un cargo político. ¿Por qué lo estableció así el apóstol Nazón? De acuerdo al artículo 130 de la Constitución, que establece que ningún ministro puede ocupar cargos políticos. Y ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 13, dice: la Biblia nos llama a someternos a todas las autoridades humanas por causa del Señor. Y de acuerdo a la Constitución de 1857, el presidente Benito Juárez estableció la separación
de la iglesia y la política. Y también de acuerdo al artículo 130, dice que de acuerdo al artículo 130 de la Constitución Federal, el principio histórico de la separación del Estado y de las iglesias, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos políticos. Eso fue lo que está de acuerdo a la Constitución política y de acuerdo a lo que se refiere el presidente don Benito Juárez. Eso es algo que ya está establecido dentro de una norma. Ahora, dentro de lo religioso, el apóstol del Señor les tiene prohibido a los ministros que relacionen la iglesia con la parte política. No se debe de hacer. ¿Por qué? Porque entonces ahí sí puede haber un daño colateral con la iglesia. Puede ser criticada, como últimamente aquellos que han querido tomar un cargo político están relacionándose para tener una catapulta para obtener esos cargos políticos, cuando desde el principio se separó lo político con lo religioso. Le paso el micrófono a mi compañera. Así ya acaba de explicar el licenciado las partes de que no se debe de mezclar la iglesia con la política, pero yo les voy a hablar sobre la Constitución, que viene en el artículo 130 de la Constitución Política desde 1857. Nos menciona que ningún ministro de cultos podrán desempeñar cargos políticos. Asimismo, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en su artículo 3º, menciona: el Estado mexicano es laico. Actualmente los ministros de culto se encuentran limitados en sus derechos políticos. Si bien pueden votar, no tienen derecho a ser votados a menos que se separen de su ministerio con 5 años de anticipación. Tampoco pueden asociarse con fines políticos ni hacer proselitismo a favor o en contra de algún candidato o candidata. Así es, no lo estamos diciendo nosotros, sino es algo que ya está establecido por la ley y que no debe de vincularse la iglesia con el Estado. Así es, licenciado. Muy importante lo que acaban de comentar los compañeros del Ministerio Internacional de Derechos Humanos, mencionando los artículos tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que menciona la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto en México. Todas estas bases estamos dando porque los televidentes de Emblemas de México saquen sus conclusiones, estudien. Muchas veces dicen, no, pero es que están atacando a tal ministro. Nosotros no estamos atacando a todos. Yo ya di el nombre de qué persona también está haciendo esto, y por otro lado también nos ha estado atacando. Miren, en el caso del apóstol Nazón Joaquín García, que hemos estado trabajando para la liberación, este pastor que ya mencioné desde un principio nos ha estado obstaculizando, está atacándonos y aún ha tomado el ministerio de la hermosa provincia para atacarnos. Y nosotros, precisamente, por eso damos el nombre. Esta persona, como se dice al principio, es enemigo del varón de Dios, porque si él fuera un amigo, él vería la forma de sacarlo de la prisión, pero al contrario, él está poniendo trabas a todo nuestro trabajo. Él está obstaculizando todo lo que hacemos. Y precisamente él, pero para su hija, su hijo, que también lo candidateó para un cargo político, ahí hasta hace todo y mueve a la iglesia, dice a la iglesia que voten por ellos. Eso no se vale, ni conforme a lo del Señor Jesucristo, ni lo que mencionó el apóstol Nazón Joaquín García en la presentación apostólica, donde él les prohibió a ellos hacer ese tipo de actos. Por otro lado, la ley también lo prohíbe. La Constitución Política de los Estados Unidos de México y la ley de las asociaciones religiosas y de culto. Nosotros estamos hablando con el conocimiento, estamos hablando con lo que sabemos, conforme a la ley también. Pero yo le hablo a todos los televidentes de Emblemas de México, analicen, porque es muy importante. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en la iglesia? Esos pastores se están aprovechando porque el apóstol está preso, hacen y deshacen en la iglesia, y eso es lo que está pasando. Pero lo peor de todo es que los medios de comunicación no atacan a esos ministros, está atacando directamente al apóstol Nazón, cuando él no tiene nada que ver en lo que están haciendo estos pastores, porque el apóstol no sabe lo que está pasando en el exterior. Como lo dijimos, él está incomunicado, y por eso hacemos un llamado a los medios de comunicación, que aquí no tiene nada que ver el apóstol. ¿Por qué todo le echan la culpa a él cuando él no tiene nada que ver en estas cosas? Él prohibió a los ministros este tipo de actos, y precisamente por eso nosotros salimos también a defender al apóstol Nazón, porque no es cierto eso lo que dicen los medios. Y por otro lado, también están nuestros compañeros de los Estados Unidos, allá en California, de la Asociación Civil Libertad, Paz, Justicia son nuestros derechos. Vámonos directamente y les mando un saludo a los compañeros en los Estados Unidos, a Sari Dalí, Rito Miranda, Viola Vadillo y Héctor Herrera. Vámonos directamente hasta los Estados Unidos.
Saludamos al doctor honoris causa múltiple Daniel Cruz Benítez, al auditorio de Emblemas de México, a los abogados internacionales que están pendientes de este caso y a nuestros compañeros Roque, Gaby y Santiago. Agradecemos por esta oportunidad para comunicar lo siguiente. Esta información será una catarsis, un análisis, una investigación, una declaración de verdades que nos preocupan, porque nada hará Jehová Dios que antes no se lo revele a sus profetas. Amós 3:7. Esto analizado, el versículo de la Biblia quiere decir que sin un apóstol no hay intervención de Dios. Luego, entonces, ¿qué hacemos sin un apóstol? Porque ya son casi 6 años sin su presencia y no nos consta a nadie que sea él el que dirige a los extraños trabajos que se están llevando a cabo en la iglesia. También dice ¿por qué antes de nacer te di por profeta a los gentiles? Y aquí pensamos que solo es un elegido el que lleva la iglesia, elegido por Dios. Jeremías 1:5. El apóstol Pablo dice que nadie le ayudó, que le dejaron solo. Y es que se vuelve a repetir la historia en esta iglesia de la luz del mundo, porque el 99.99% no ha defendido ni declarado queja contra la encarcelación de Nazón Joaquín García. ¿Qué acaso lo creerán culpable? Y analicemos. Entonces, si lo creen culpable, ¿por qué lloran? Oran y dicen quererlo en las iglesias. ¿Serán los miembros de esa iglesia burladores o mentirosos o hipócritas? Y también dicen Proverbios 26:26, aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Porque Dios ordena defensa contra la injusticia. Léelo en Proverbios 31:9. Y con respecto a los falsos pastores, mentirosos y traidores que han engañado a la iglesia, el Señor los señala como Él no los envió y son falsos, en Jeremías 29:8. Además, en Hechos 5:29, Dios ordena obedecer a Dios y no a los hombres. La obediencia se terminó cuando los obispos de esta iglesia conspiraron contra un siervo de Dios. Ya no vale el obedecerles, ya que solo hacen lo que su soberbia y su propio corazón les dicta. Y lo malo está en que toda la iglesia engañada les obedece. Porque así lo dijo el apóstol de Dios, pero que no obedeciéramos a unas personas traidoras, no. Entonces, ¿cuándo saldrá libre el apóstol de Dios con esta traición y su iglesia entenebrecida, creyendo lo que les conviene? Creyendo a palabras que dicen fueron órdenes del apóstol, pero que nadie las escuchó de él. En los tiempos de la manifestación del imperio de los egipcios, estaba el pueblo hebreo oprimido y esclavizado. Pero cuando ellos clamaron al Dios de Israel, Dios les escuchó y les envió a Moisés para libertarlos del faraón. En estos tiempos, Dios ha enviado desde 1926 a 3 grandes apóstoles. Y ahora el esclavizado es Nazón Joaquín García. Y Dios está esperando que de verdad el pueblo clame para su liberación, sin dudas de culpabilidad, ya que solo dudan los malos de corazón. Malo de incredulidad, Hebreos 3, verso 12, ya que los malos siempre piensan que todos son como ellos. Dice un dicho público, el león siempre piensa que todos son de su condición. Moisés profetizó otro como él y lo declaró en Deuteronomio 18, verso 15. Pero a este pueblo duro de cerviz no parece importarle el destino de nuestro Moisés. Hacemos este pasaje de la Biblia cuando los hijos de Aarón, el sacerdote hermano de Moisés, Nadab y Abiú, presentaron fuego extraño al señor Aarón y su familia no se entristezaron ni se bañaron con ceniza en señal de duelo. ¿Por qué? Porque ellos infringieron los mandamientos de Dios y como familia de sacerdotes no podrían contaminarse con los muertos. Pero piensa, ¿quién se los dijo? Nadie, ellos ya lo sabían y lo sentían en
pureza para Dios. Entonces, porque este presente pueblo de Dios, al que se jacta con las palabras hermosas, pero no merecibles del apóstol Nazón Joaquín García, cuando dijo que este era el pueblo mejor que nunca había existido. Este pueblo no puede pensar en lo extraño que está pasando con el apóstol, que ni se sabe de su caso, y que siendo inocente los super abogados no han podido sacarlo de ahí. ¿Acaso no te das cuenta que esto no es normal? Que siendo un verdadero apóstol, los obispitos no dicen nada y nos mantienen callados ya con casi 6 años. ¿Acaso no te das cuenta que esto no es normal? Que siendo un verdadero apóstol, los obispos no dicen nada y nos mantienen callados. Tú podrías aguantar este tiempo con una injusticia sin que nadie te defienda, ni te ayude y te mantenga como secuestrado, sin ver a nadie y sin saber de tu vida. Esta asociación civil también analiza lo siguiente. Hemos sido nombrados como apóstatas, cuando somos los únicos que hemos puesto el rostro ante el mundo por esta injusticia. Hemos alzado la mano en favor del apóstol de Dios, Nazón Joaquín García. Y los verdaderos apóstatas, te digo, están ministrando dentro de las iglesias. Uno de estos ministros es Abner Nicolás Menchaca. Abner Nicolás Menchaca, Cristian, que ha prohibido ver videos verdaderos de emblemas de México y que prohíbe las firmas y manifestaciones en defensa del apóstol de Dios, pero en cambio ha buscado la candidatura de su hijo para el gobierno de Jalisco y ahora busca el voto para su hija para ser juez del distrito del estado de Jalisco, de nombre Madian Sinaí Menchaca, siendo que alcoholizada mató a 2 motociclistas en meses pasados. No sabemos si el gobierno de Jalisco lo sabe, porque no creemos en la honestidad de un juez borracho y descuidado para matar a personas en la sociedad. Pero en este caso tienes todas las señales ante ti y aún así no quieres verlas. ¿Cómo vives sin el apóstol de Dios? Traiciones en la Biblia son tantas y muy vergonzosas, hasta entre familias. Estos 3 últimos apóstoles actuales han tenido traiciones semejantes a las ya relatadas en la Biblia. A los 3 apóstoles les han tratado de injuriar con mujerzuelas, solo que en sus tiempos han sido diferentes situaciones. El apóstol Aarón Joaquín aclaró la mentira rápido. El apóstol Samuel Joaquín demandó verdad y mandó a buscar justicia, y no pudieron contra él, pero lo enfermaron de una enfermedad rara que de casualidad solo le dio a él en las giras, y lo mandaron a los brazos del Señor muy temprano. Y al apóstol Nazón Joaquín, por ser más joven, le metieron esas calumnias y tuvieron sus conspiradores tiempo para armar la culpa con sus propias hijas y luego incomunicarlo en la prisión, pagando mucho dinero en complicidad con las autoridades corruptas. Este es un mensaje para los ministros de la Iglesia La Luz del Mundo, para los encargados, para los obreros, para los que aman al apóstol de Dios, Nazón Joaquín García, los incondicionales, los pastores, los obispos. Queremos preguntarte, ¿qué has hecho tú, por el apóstol de Dios, por su libertad? ¿Acaso sabes cómo se encuentra en la cárcel? ¿Lo has visto? ¿Lo has ido a visitar? ¿Sabes de él, de verdad? No por otros, ni oyendo lo que te dicen los demás. Tú sabes de verdad, a ciencia cierta, cómo está el apóstol de Dios. Y si no, ¿qué estás esperando para hacerlo? Porque eres un incondicional. Tú debes ayudarle. Debemos de saber cómo está en esa cárcel de verdad. Si de verdad está incomunicado, si lo tienen con comunicación, cómo lo tienen, porque no sabemos nada de esto, nada. No quisieron pagar su fianza tampoco, siendo que no les correspondía el dinero de la iglesia, sino que no era de ustedes, era de él. ¿Por qué? ¿Por qué no pagaron la fianza para tenerlo aquí con nosotros
en la iglesia, no le hace con el juicio afuera, pero no, quisieron tenerlo ahí, ¿verdad? Les estorbaba. A algunas personas, ministros de ahí de la iglesia, les estorbaba, ¿verdad? Todo esto lo sabe el Señor Jesucristo. Todo esto a su tiempo se va a saber, porque la verdad siempre sale a la luz, siempre. Te invitamos a que hagas tu parte, investigues y no te conformes con lo que te digan. Míralo tú, ve, investiga, visítalo, escríbele, a ver cómo está, en qué condición está, porque es muy fácil esconder la verdad, ¿verdad? Que te dicen, pues a usted, hermano, no le corresponde ese trabajo, y ya. No te conformes con eso, porque el apóstol de Dios es tu padre, y tú eres incondicional. No te puedes conformar con lo que te digan los demás. Tienes que hacer de tu parte. Por favor, hermano, por favor, ministro, por favor, pastor, por favor, obrero, por favor, encargado de la iglesia. Haz tu parte, pregunta, investiga, ven a visitarlo, escríbele. Tú sabes qué hacer, o manda emisarios, manda abogados que le ayuden, no lo dejes solo, porque esto es una oportunidad importante para decir de verdad que tú eres incondicional. Un día lo dijiste, lo prometiste al Señor en una oración. Cúmplelo. Cuida del apóstol de Dios y Dios te pague. Hay personas que han hablado mal de este grupo por defender a un siervo de Dios, siendo que tienen grandes errores en sus vidas. Por ejemplo, una mujer que nos señaló como apóstatas, y ella que tuvo una madre de la iglesia, que la deportaron de Estados Unidos por pollera, y un padre que fue a la prisión por violador de una niña, y se le comprobó, y ella que vende comida con pelos adentro, y se comprobó en la mano de un diácono de la iglesia. Con esto te decimos que tengas cuidado con lo que señalas, ya que la verdad siempre sale a la luz, así como saldrá el apóstol de Dios, aún sin tu hipócrita ayuda. Pues ya escuchamos a nuestros compañeros de los Estados Unidos. Igual ellos dieron sus apreciaciones referente a este tema del cual el día de hoy estamos hablando en este programa de Emblemas de México. Pero vámonos directamente también hasta Baja California Sur, donde está otro de nuestros integrantes y que ha estado también trabajando, Roque Antonio Guillén, donde está su hijo, está Sebastián. A ellos les mandamos también un saludo desde el estudio donde estamos realizando este programa. Roque, muy buenas tardes. En esta cápsula informativa saludamos al extraordinario reportero y director de Emblemas de México, doctor honoris causa, licenciado Daniel Cruz Benítez, y a toda la barra de abogados que nos ha estado acompañando desde hace ya mucho tiempo incondicionalmente. A los compañeros de California, a Rito Miranda, a Sara Idalí, a Viola Vadillo, a Héctor Herrera, así también a los de Derechos Humanos, a Santiago y a Gaby Carrizosa, al compañero Emilio y a todos los que lo acompañan de allá del estado de Puebla, un cordial saludo, y así también a toda la audiencia, con mucho respeto y cariño, también les mandamos un caluroso saludo. Hoy queremos aclarar ante la ciudadanía de México y del mundo 3 cosas. 1. Sabemos que algunos ministros de la Iglesia La Luz del Mundo están manejando que el varón de Dios les ha dicho que deben participar dentro de las áreas legislativas, cuando no es así. Y me refiero a ministros. Punto 2. Tampoco pueden o deben usar
a los miembros como trampolín para lanzar a sus hijos o hijas para ocupar un puesto público. Quiero pensar que esto es nepotismo, por un lado, y por otro lado es manipulación, ya que, como sabemos, este 1 de junio votaremos por jueces, magistrados y ministros. Dejamos, pues, todo en manos del pueblo de México. Punto 3. Aclaramos con toda certeza que el varón de Dios y apóstol de Jesucristo ha sido muy claro en sus enseñanzas e invitación hacia su pueblo, y ha dicho que debemos capacitarnos en todo y también tener aspiraciones a servir, pero se lo ha dicho al pueblo, es decir, a los miembros, no a los ministros, porque ellos ya forman parte de una administración eclesiástica, ellos y sus familias. Así que no tienen ninguna autorización por parte del varón de Dios a que se quieran postular para algún cargo público. De ninguna manera. Ellos no tienen ese permiso, ni sus familias. Pero sí, a los miembros de la Iglesia La Luz del Mundo pueden. No nada más aspirar a ser empresarios, a sacar una carrera o a formar parte de una legislatura con toda libertad. Pero el pueblo, no los ministros. Espero pues que haya quedado claro esta situación. Y pregunto a todos, ¿nepotismo o no? Háganoslo saber en el teléfono que sale en pantalla. Y gracias a todos. Regresamos al estudio, ya escuchamos también a nuestro compañero Roque Antonio Guillén sobre este tema del cual el día de hoy estamos hablando. Pues vamos con las conclusiones de este programa, pero antes de pasarles el micrófono tanto al licenciado Santiago Peña Alcántara y Gabriela Carrizosa, yo quiero mencionar lo siguiente: a todos los seguidores de Emblemas de México, saquen sus conclusiones. Precisamente nosotros lo que queremos es que ustedes analicen, vean, lean las escrituras, lean la Biblia, vean la transmisión del apóstol Nazón Joaquín García. Nosotros estamos hablando la verdad. Cuando él habló del tema de la prosperidad de la iglesia, él hizo mención referente a lo que estamos hablando el día de hoy, pero también lo que dicen las leyes. Todo esto es importante que la iglesia y todos los televidentes de Emblemas de México deben de estudiar para que saquen sus propias conclusiones. Pues vámonos con las conclusiones del programa. Le paso el micrófono al licenciado Santiago y también a la licenciada Gabriela. Gracias, licenciado. Pues yo creo que el pueblo del Señor pues es sabio y entendido, y algunos de mis hermanos que obviamente conocen de artículos, ellos se pueden dar cuenta que esto no es nuevo, que el varón de Dios lo ha estado estableciendo, porque hay un peligro que corren tanto los ministros como los mismos miembros. Por eso el varón de Dios ha dicho, referente al tema, que los miembros de la iglesia pueden llegar a tener cargos importantes, siempre y cuando sea para beneficio de la iglesia, para el desarrollo sustentable de la iglesia, no para su propio beneficio. Entonces, nosotros como Iglesia del Señor tenemos que entender algo importante. ¿Por qué lo estableció? ¿Por qué lo han establecido los apóstoles? Porque sabemos nosotros que la iglesia del Señor puede ser criticada. Ya ha sido demasiado criticada con este proceso que está llevando el presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo. Ahora se está mezclando la política con la iglesia cuando se tiene que separar. Y si no se separa,
los principios que se han establecido con los apóstoles, pues quiere decir que es nulo. Sabemos nosotros que no podemos establecer nuestros propios principios cuando son principios ya establecidos por los apóstoles, por el Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos de entender, no podemos mezclar lo político con lo religioso, debemos de separarlo, porque entonces seríamos igual que las demás iglesias. Las demás iglesias se preocupan por tener algo nada más material. ¿Y dónde está esa esencia espiritual? Lo que dijo Cristo cuando Él partió de esta tierra. Y Él lo dijo claramente, que Él iba a preparar moradas para donde Él estuviera, vosotros también estuviésemos. Entonces, Él lo estableció. Nuestro lugar no es en este lugar terrenal, es algo espiritual. Por eso, lo espiritual lo tenemos que separar con lo material y con lo político, porque es algo que puede dañar nuestra vida espiritual y también como iglesia del Señor. Entonces debemos de separar una cosa de la otra con la ayuda de Dios y debemos de tener nuestro propio albedrío, sí, nuestro propio uso de razonamiento para poder discernir tanto una cosa de la otra. Y si esto lo establecieron los apóstoles, pues no es algo inventado por nosotros, es porque así lo establecieron, porque sabían ellos perfectamente que iba a haber un peligro. Y es lo que está pasando ahorita. No está el apóstol del Señor y todos quieren volarse las trancas, todos quieren hacer, ¿sí? Todos quieren obtener de la iglesia algo, cuando no está establecido. La iglesia del Señor tiene principios básicos que son sus apóstoles. Y lo que sus apóstoles digan es fundamental para la iglesia del Señor. Le paso el micrófono. Así es, auditorio. Pues nosotros vamos a meditar y a reflexionar todo este tema que hemos desglosado, para los hermanos también que mediten cada cosa, cada acción que se está presentando dentro de la iglesia. Sabemos muy bien que la iglesia y lo político no deben de vincularse porque son ramos diferentes, y si como profesionales o si como espirituales debemos de separar lo uno de lo otro. No debemos de darle cavidad tampoco a lo material y inclinarnos a los deseos del mundo, sino al contrario, debemos de servir fiel a nuestra elección. Meditemos en la enseñanza de un apóstol del Señor, el cual nos ha enseñado a cada uno de nosotros a diferenciar entre lo uno y lo otro, y no nos dejemos manipular por cierta persona que al principio se mencionaba. Entonces, Iglesia del Señor, te invito a que sigamos aquí luchando en la liberación de nuestro apóstol del Señor, nuestro presidente, Nazón Joaquín García. No me queda más que agradecerles, auditorio, y sigamos siempre en lucha, en pie, con la mano en alto, defendiendo a la gran elección que tenemos en nuestro corazón. Le paso el micrófono al licenciado. Yo les agradezco aquí a los compañeros del Ministerio Internacional de Derechos Humanos, ya que nosotros estamos dando una respuesta a todos los ataques que van en contra del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, y también en contra de la iglesia. Estas personas son los que han ocasionado que ataquen a la iglesia. ¿Por qué? Porque son intereses bastardos, como lo decía el licenciado Santiago, pero también hace falta conocimiento en el pueblo de Dios. Yo recomiendo a todos los de Emblemas de México, por favor, vean todas las transmisiones del apóstol Nazón Joaquín García. Él es el apóstol, aunque él esté en una prisión, su doctrina es de Dios. Repásenlas para que no se olvide su enseñanza, su conocimiento. Yo quiero culminar con Oseas 4:6, que dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Esto lo dice en Oseas 4:6. Analicemos, es importante que nosotros tengamos este conocimiento. Por esa razón nos están atacando también externamente, porque el pueblo se está olvidando del conocimiento y de la doctrina que ha dejado un apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Vean sus transmisiones,
transmisiones. Nosotros empezamos con un trozo de la transmisión donde él habló de este tema, pero ya se nos ha olvidado a muchos. Ya muchos ya ni recuerdan esas palabras, pero nosotros sí lo llevamos a cabo. Nosotros tenemos ese conocimiento, esa enseñanza que él dejó en todas sus transmisiones. Y yo los invito a ustedes para que repasen todas las enseñanzas que dejó el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Yo me despido de mis compañeros, les agradezco al licenciado Santiago Peña Alcántara, a la licenciada Gabriela Carrizosa. Licenciado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Ya para concluir, el que olvida su historia está condenado a repetirla. Nosotros conocemos nuestra historia, porque está establecida por medio de una elección de Dios. Esa es nuestra historia. No debemos de olvidar nuestra historia, ni tampoco lo establecido de los apóstoles del Señor. Son los principios básicos del cristiano, los apóstoles, porque en ellos está el fundamento que es Cristo Jesús, y nadie puede cambiar esta enseñanza, porque es una enseñanza y una elección de parte de Dios. Como dice el licenciado, hay que repasar esas enseñanzas tan divinas, tan maravillosas que nos ha transmitido el varón de Dios, con principios fundamentales. No de nosotros, porque nosotros pues nada más estamos repasando aquello que ya está establecido. Pero no debemos de olvidar nuestra historia, porque es una historia que nos ha marcado nuestra vida, tanto material como espiritual. Sigamos repasando esos hermosos temas de un apóstol del Señor. Y como dijo nuestra compañera, nosotros estamos con un objetivo, de ayudar a un apóstol establecido por nuestro Señor Jesucristo. Y aunque está en ese lugar, nosotros le pedimos que Dios dé pronta respuesta. Pero no sino antes trabajar, porque estamos trabajando para el Señor y estamos trabajando para que muy pronto salga un hombre de Dios. Y todo esto está escrito y ya está establecido. Entonces vamos a seguir adelante con la ayuda de Dios. Los invitamos a que vean estos temas, a que vean lo que está pasando, no lo que nosotros estamos inventando. Véanlo, todo lo que está pasando en la iglesia del Señor. Por eso se está hablando de este tema. Que Dios los bendiga. Así es, auditorio de Emblemas de México. Síganos nuevamente en este canal, que aquí se habla con la verdad. Trabajamos arduamente, como les vuelvo a repetir, con este gran equipo, con nuestros hermanos que están trabajando en Estados Unidos, con nuestro hermano de Baja California, siempre colaborando con la verdad en favor de la liberación de nuestro siervo de Dios. No me queda más que agradecerles, auditorio, a los licenciados aquí presentes, y que nos sigan en este canal. Estamos en total libertad de aceptar cualquier tipo de comentario, y también de invitarlos a que se unan a nuestro equipo. Dios los bendiga. Yo les agradezco a ambos, a la licenciada Gabriela Carrizosa y al licenciado Santiago Peña, que el día de hoy nos acompañaron en este otro programa, en este otro tema que hemos explicado con la verdad, como dice la licenciada Gaby. Hablamos con la verdad y con el conocimiento que nos ha dejado un apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, porque nosotros hemos aprendido de él. Él es nuestro maestro y precisamente por él sabemos esto. Si nosotros hemos conocido y tenemos este conocimiento y esta enseñanza, es gracias al apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Esto fue otro programa. Les agradecemos a todos los de Emblemas de México que nos siguen día con día. Muchas gracias, Gaby, te agradecemos. Licenciado, también muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, que Dios lo bendiga. Y vamos a estar en nuestro programa. Informó para ustedes Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.